Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como lo escuchábamos y veíamos, el dolor es necesario para alertarnos que algo está pasando con nuestro cuerpo, pero existen mecanismos para evitar el dolor. Por eso hoy nos acompaña la doctora Daniela Díaz, ella es anestesiólogo, y vamos a hablar un poco también sobre la anestesia, las sedaciones, los protocolos y además las bondades y ventajas que tiene. Un gusto recibirla, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto recibirla y que nos acompañe acá en el estudio. Gracias. Vamos a hablar un poco sobre lo que serían las sedaciones en general, porque si bien es cierto, el dolor nos ayuda a alertar que algo está pasando con nuestro organismo, la anestesia, las sedaciones en general nos ayuda a mantener a raya ese dolor. Ciertamente, bueno, la anestesia es un campo muy amplio que viene existiendo desde hace miles de años y está básicamente enfocada a evitar el dolor. Eso es la función de la anestesia, pues. Y dentro de este gran campo de la anestesia tenemos varios tipos de anestesia porque se han ido desarrollando pues, varios tipos de anestesia para determinados procedimientos médicos y quirúrgicos para evitar el dolor. Podemos decir que dentro de la anestesia el dolor se divide en dos grandes grupos, el dolor crónico y el dolor agudo. El dolor agudo es el dolor agudo o nociceptivo, que es el dolor normal, es decir, el dolor ocasionado por alguna agresión que se le hace al cuerpo humano. Puede ser por un golpe, un traumatismo o puede ser por una cirugía. Y el dolor crónico o neuropático, que es el dolor, digamos, anormal, que es el dolor, primero, que tiene una larga data, segundo, que no siempre es relacionado posterior a un traumatismo o a una cirugía, sino que tiene un punto, tiene un origen a nivel neurológico. ¿Ves? Porque se va a ver, es dado por alguna afectación a nivel del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Entonces, ya teniendo esas dos grandes vertientes de lo que es el dolor y cómo se divide el dolor, podemos determinar qué tipo de anestesia dar. Hay procedimientos odontológicos que se manejan actualmente con anestesia, además de la anestesia local, con una anestesia tipo sedación, ¿ves? Para mejorar el manejo del dolor. Tenemos otro tipo de anestesia, la anestesia general, que es una anestesia donde el paciente va a estar completamente dormido, el paciente es intubado, el paciente se mantiene durante un proceso quirúrgico conectado a una máquina de anestesia con unos gases anestésicos y con unas drogas en particular. Tenemos las anestesias conductivas o neuroaxiales, que son las anestesias que se van a utilizar para procedimientos, por ejemplo, como la cesárea, por ejemplo, procedimientos traumatológicos de miembros inferiores que solo van a anestesiar del ombligo hacia abajo. Esas son las anestesias subdurales o peridurales. Hay muchos mitos y muchos comentarios sobre estas anestesias porque es una anestesia donde el paciente está despierto en el quirófano aunque está sedado. Justamente vamos a ver sobre esos mitos y realidades, nos habla sobre la importancia y las bondades de la sedación. Antes de irnos a los mitos y realidades, le consulto, ¿sedación es igual a anestesia? No, la sedación es una parte de la anestesia. Entra dentro del grupo. Exacto, la anestesia es el nombre como que global para cualquier procedimiento que se realiza para quitar el dolor. Cuando nos habla de los mitos y realidades, habla sobre la epidural, utilizada mucho en las cesáreas y también para los procedimientos, como bien lo explica, que se van a realizar del ombligo hacia abajo. Hay mitos, dicen que al momento de colocar la epidural, si lo hacen de la manera inadecuada, el paciente puede quedar paralítico. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito? No, eso es falso. Lo que sucede es que es un procedimiento, primero es un procedimiento a ciegas. Es un procedimiento que nosotros vamos a realizar únicamente guiándonos por la palpación de la columna vertebral y los espacios intravertebrales, que es ahí donde nosotros vamos a colocar nuestra aguja, dependiendo si es subdural o peridural, va a ser una aguja de TUI o una aguja de técnica subdural. Nosotros realizamos ese procedimiento y es importante que el paciente tenga una buena posición y que esté tranquilo, más allá de porque el paciente se va a quedar inválido, eso no sucede, es porque la técnica sea exitosa. ¿Cuándo la técnica es exitosa? Cuando el paciente, se realiza un bloqueo exitoso, que es que el paciente no siente dolor. Cuando el paciente se mueve,
puede ser que tengamos una técnica fallida, es decir, tengamos que volver a apoyar al paciente, tengamos que volver a posicionar al paciente, o que tengamos una de las complicaciones más conocidas de las técnicas subdurales, que es una cefalea pospunción. Eso puede suceder, un dolor de cabeza muy fuerte que no mejora con medicamentos. La única manera de que el paciente mejore es cuando el paciente está acostado completamente a 0 grados, o cuando el paciente se le realiza un parche hemático, que ese es uno de los tratamientos invasivos para curar la cefalea pospunción. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Daniela Díaz nos seguirá acompañando en la próxima parte. Ella es anestesióloga. Estamos hablando sobre la anestesia en general, las bondades que tiene, los mitos y realidades que envuelve lo que sería este tipo de procedimientos para ayudar a que el dolor pueda estar a raya y se puedan realizar procedimientos quirúrgicos, pero además el paciente pueda sobrellevar los procedimientos tanto de traumatismo, procedimientos quirúrgicos o algún tipo de dolor que esté persistente en el paciente. Por eso los médicos anestesiólogos son tan importantes en cada uno de los procedimientos. Recuerda que estamos conectados en las redes sociales, por Instagram Live, a través de la cuenta @DanielaJSalas, viendo los comentarios que nos están llegando, y también nos puede escribir por @salud_gb. Ya volvemos con que se hace en consultorios, en algunos procedimientos. Y hablábamos de mitos y realidades. Ya hablábamos sobre los mitos de lo que sería la anestesia a través de la epidural. Está este tipo de droga que se utiliza para poder atender partos en cesárea. Recordamos a la audiencia que utilizamos el término de drogas porque los medicamentos forman parte de este término, sin embargo son drogas lícitas que se utilizan en la parte médica para ayudar al paciente. Esto para aclarar un poco los términos, por si acaso alguien no está viendo y se le llama o le da una alerta a escuchar la palabra. Drogas. Sí. Cuando hablamos de la anestesia, nos hablaba también de que existen muchos miedos. Otras personas pues tienen ya la confianza del paso de los años de que es un procedimiento más dentro de lo que sería el tratamiento que se va a hacer. Ahora, vamos a ver sobre el mito de que si se le pasa una mano al anestesiólogo en la cantidad de tratamiento, una persona no despierta, es decir, puede fallecer. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? No, o sea, realmente no es que cuando un paciente fallece durante un acto quirúrgico es por una serie de eventos, una serie de complicaciones que no están únicamente ligadas a la anestesia como tal. Es un mito cuando dicen, ay no, el anestesiólogo se pasó a anestesia y el paciente falleció. No, ciertamente nosotros utilizamos un sinfín de drogas lícitas que se colocan por dosis según el peso, según el tiempo que va a ser la cirugía. Y de igual manera tenemos las drogas para revertir todos esos procesos. Entonces, cuando tú dices, el paciente falleció porque se pasó a anestesia, eso es falso. Es que hubo otras complicaciones, no solamente inherentes a la anestesia como tal, sino al procedimiento que se estaba haciendo, a la cirugía, quizás el paciente no fue de la mejor manera preparado para el acto quirúrgico. Y se dice mucho eso. Actualmente nosotros tenemos ya de un tiempo para acá, como 15, 20 años más o menos, se está haciendo la evaluación preanestésica. Sí. Esta evaluación preanestésica es sumamente importante para nosotros porque es la única manera que nosotros tenemos como anestesiólogos de evaluar al paciente y llevarlo en las mejores condiciones posibles para ese acto quirúrgico. ¿Qué se requiere para esa evaluación preanestésica? Bueno, se requiere los exámenes preoperatorios, que eso incluye un perfil 20 con HIV, BDRL, PT y PTT. Eso a grosso modo para un paciente ASA 1, es decir, un paciente sano que se vaya a operar, por ejemplo, de la nariz. Se va a hacer una rinoplastia. Eso sería un paciente con apendicitis. Un paciente, exacto. Depende porque la apendicitis es una cirugía de emergencia. Entonces nosotros cuando tenemos esos pacientes de emergencias no vamos a tener el tiempo para hacerle todos esos laboratorios. Ahí está la diferenciación de una cirugía que se puede planificar y una cirugía electiva de emergencia. Y una cirugía de emergencia. Se piden los laboratorios, pero se pide una hematología completa. Y ya nosotros, el equipo quirúrgico, tiene que tomar sus precauciones. Primero, se hace nosotros como cirujanos del procedimiento. Entonces, se hace de manera diferente, pero la evaluación preanestésica se realiza a todos los pacientes que van de manera electiva a quirófano y es eso, pues nos va a dar las herramientas para nosotros llevar al paciente lo mejor preparado para ese acto quirúrgico. ¿Peso, estatura, fundamental también para esta evaluación? Sí,
necesitamos un rayos X de tórax para ver la parte respiratoria, necesitamos los laboratorios, necesitamos una evaluación por un médico internista o por un cardiólogo, un electrocardiograma para ver la función del corazón a grandes rasgos, y necesitamos los laboratorios que nos van a indicar la función renal y cómo está ese paciente, cuánto tiene hemoglobina, cuánto tiene hematocrito. En caso de pacientes femeninas en edad reproductiva, una prueba de embarazo negativa, porque acuérdense que las pacientes embarazadas tienen contraindicado un acto quirúrgico a menos que sea de emergencia, y ahí se tienen ciertas consideraciones porque es un paciente embarazado. Doctora, estamos conectados también a través de Instagram Live, la cuenta @DanielaJSalas. Daniel Jun nos dice lo siguiente: saludos, Daniela. Bueno, las dos nos llamamos a Daniela y las dos le mandamos saludos a el usuario. Dice, ¿hay alguna zona del cuerpo que no debe ser aplicada anestesia? ¿Existe alguna zona específica que no reciba sedación, anestesia? Nos pregunta. No, todas las zonas, dependiendo de en qué lugar coloquemos la anestesia, va a recibir anestesia. Hay muchas anestesias, por ejemplo, si le van a operar una mano, se puede hacer un bloqueo, esa es anestesia regional. Se hace un bloqueo y se va a dormir o se va a anestesiar la parte que el cirujano requiera. Tenemos más participación, dejamos esta pregunta al aire porque nos vamos a la pausa. Dice, ¿los pacientes con hipertensos se pueden anestesiar? Eso me lo responde en la próxima parte, a la pausa. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Salud y la doctora Daniela Díaz, médico anestesiólogo.